¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos ángeles cayeron realmente con Satanás? No hablamos de un pequeño grupo rebelde, hablamos de una cifra que desafía toda lógica humana. ¿Fueron miles o millones? ¿Es posible que la cantidad de ángeles caídos supere a toda la humanidad que ha pisado la tierra desde el inicio de los tiempos? La Biblia suelta un detalle que casi todos pasan por alto. Una tercera parte del cielo se desplomó con él. Pero, ¿qué significa un tercio cuando los profetas describen visiones de millones de seres celestiales? Estamos ante una rebelión de proporciones galácticas. ¿Se puede calcular este número? ¿Qué secretos esconden los textos originales sobre esta cifra oculta? Hoy vamos a desenterrar la verdadera magnitud de la caída de los ángeles. Prepárate, porque la respuesta es mucho más impactante de lo que imaginas. Para responder cuántos ángeles cayeron con Satanás, primero hay que entender algo muy importante. El mal no comenzó en la tierra. La Biblia muestra que el origen de la rebelión ocurrió en el mundo espiritual, mucho antes de la historia humana. Antes de la creación del hombre, el cielo estaba lleno de ángeles. No eran pocos. El profeta Daniel tuvo una visión impresionante del trono de Dios y describe una escena difícil de imaginar. En Daniel capítulo 7, verso 10, se dice que millares de millares le servían, y millones de millones estaban delante de él. La idea es clara. El cielo está lleno de una multitud enorme de ángeles. Entre todos esos seres celestiales había uno que tenía una posición especial. La Biblia, en el libro de Ezequiel 28, nos muestra quién fue el protagonista de esta crisis. No habla de un ser monstruoso, sino de alguien con una belleza y sabiduría impresionantes. Se le llama el querubín protector. En términos simples, no era uno más, tenía un lugar muy alto. Era como un encargado principal. Su función de proteger o cubrir muestra que tenía autoridad sobre otros ángeles. Tenía acceso directo a la administración del reino. La Biblia dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Aquí vemos algo claro, el orgullo. Lucifer dejó de mirar a Dios, que era la fuente de todo, y empezó a mirarse a sí mismo. Cuando alguien en una posición alta comienza a creer que todo funciona por él y no por quien lo puso allí, todo empieza a romperse. Aquí entra la estrategia. Los ángeles no son fáciles de engañar, son inteligentes. Satanás no usó mentiras simples, usó una forma más sutil. En Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, aparecen sus intenciones. Subiré al cielo, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Él no dijo que iba a destruir a Dios, porque nadie lo habría seguido. Lo que hizo fue ofrecer otra opción. Les hizo creer que podían ser como Dios, pero sin depender de Dios. Les vendió la idea de ser completamente independientes. Entonces, ¿cómo convenció a tantos? Usó algo parecido a lo que hoy llamaríamos desinformación. Como él tenía autoridad y confianza, pudo sembrar dudas. Probablemente hizo que otros cuestionaran si el gobierno de Dios era justo. A algunos les ofreció más posición, más autoridad, más importancia. Usó el deseo de subir como herramienta. También hay que entender algo. Existe un orden. Si un líder alto era convencido, los que estaban bajo su autoridad también se veían afectados. Fue como una cadena que se fue rompiendo poco a poco. Una vez que la duda fue sembrada, el conflicto dejó de ser algo oculto y se convirtió en una ruptura real. Para entender esto, hay que tener claro que los ángeles no actúan por impulso. Son seres de gran inteligencia. Si decidieron seguir a Lucifer, fue porque su estrategia fue muy efectiva. Satanás no fue convenciendo a cada ángel uno por uno. Él usó una estrategia basada en líderes. En el cielo hay niveles de autoridad, tronos, dominios, principados y potestades. La idea fue simple. Si logras influenciar al líder de un grupo, todo ese grupo se inclina hacia él. Por eso, cuando en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, se dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas,
esto muestra que no fue algo individual. Cuando cayeron los líderes, todo lo que estaba debajo de ellos también cayó. Fue como un efecto en cadena. No fue solo una invitación, fue una caída de toda una estructura. Aquí llegamos a un punto clave del conflicto. La Biblia lo describe en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay un detalle importante. Dice, el dragón y sus ángeles. Eso significa que ese grupo ya no estaba bajo la lealtad a Dios, sino que seguía a Satanás. Ya se había formado un ejército rebelde. No fue una batalla física como las humanas, fue un enfrentamiento espiritual. De un lado estaba Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, respondiendo directamente al orgullo de Lucifer. Del otro lado estaba la primera rebelión organizada del universo, intentando tomar el control. La rebelión no tuvo éxito. El mal no pudo sostenerse frente a Dios. La Biblia dice que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí ocurre algo muy importante, la expulsión. Satanás y los que lo siguieron no fueron destruidos en ese momento, sino que fueron expulsados. Perdieron su lugar y su autoridad, pero no dejaron de existir. Ya no tenían acceso al cielo, pero seguían siendo seres espirituales, ahora corrompidos. Una vez ocurrido el golpe en las regiones celestiales, surge una pregunta clave. ¿De qué magnitud fue la pérdida? Para responder, no se puede adivinar. Se debe analizar lo que muestran los registros del profeta Daniel y del apóstol Juan. Para saber cuántos se fueron, primero hay que entender cuántos había al inicio. En Daniel capítulo 7, verso 10, el profeta describe el tribunal divino usando términos arameos que representan grandes cantidades. El texto dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Alaf Alfin, que significa millares de millares, equivale a 1000 por 1000 igual a 1.000.000, es decir, 1.000.000. Esto representa a los que sirven directamente, como una fuerza activa que ejecuta órdenes. Ribo Ribán, que significa 10.000 veces 10.000, lleva la cifra a otro nivel. Una miríada es 10.000, y al repetirse en forma acumulativa, expresa una cantidad extremadamente grande. En términos actuales, esto se puede entender como 1 billón. Esta cifra no se presenta como símbolo, sino como una forma de expresar una cantidad enorme usando el sistema de conteo antiguo, que utilizaba potencias altas para describir realidades que eran difíciles de dimensionar. Para entender la magnitud de esto, es necesario compararlo con la humanidad. Según estimaciones del Population Reference Bureau, desde el inicio de la humanidad han existido aproximadamente 117.000 millones de personas. Si comparamos la humanidad actual con unos 8.000 millones de personas, representa una proporción de 1 a 125 frente a esa cifra celestial. Si sumamos a toda la humanidad que ha existido, los 117.000 millones, la proporción sigue siendo aproximadamente de 1 a 8,5. Esto muestra algo claro. Incluso reuniendo a todos los seres humanos que han vivido, la población celestial seguiría siendo mucho mayor. El cielo no es un lugar vacío, sino una realidad inmensa que supera por mucho la escala humana. Esta idea se refuerza en Apocalipsis capítulo 5, verso 1, donde está escrito: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 5, verso 11, el apóstol Juan describe esta escena con estas palabras: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí aparece la expresión griega Miriades Miriadón. La palabra mirias en griego significa 10.000. Cuando se repite en plural, miríadas de miríadas, está multiplicando esa cantidad. 10.000 por 10.000, lo que da como resultado 100 millones. Sin embargo, en el lenguaje bíblico, esta expresión no se usa solo como una cifra exacta, sino para comunicar una cantidad inmensa,
prácticamente incontable. Es una forma de decir que la multitud es tan grande que sobrepasa la capacidad humana de contarla con precisión. Esto confirma tres cosas: que el número no es una exageración poética, que existe un orden y registro en el ámbito celestial, y que la magnitud de la pérdida después de la rebelión afectó a una estructura que ya era inmensamente grande. Ahora bien, una vez definida la población base en 1 billón, el siguiente paso es intentar dimensionar la pérdida. Para eso se toma en cuenta lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Aquí no se presenta un número exacto, sino una proporción, una tercera parte. Esto es importante aclararlo. No estamos trabajando con una cifra absoluta, sino con una relación descrita en el lenguaje bíblico. Es una forma de mostrar magnitud, no de establecer un conteo matemático exacto como en un censo humano. Aún así, si se toma esa proporción y se aplica sobre la base estimada de 1 billón, se obtiene una referencia aproximada para entender la escala. Una tercera parte de ese total equivale a 333.000 millones, es decir, más de 333.000 millones de seres que habrían abandonado su posición original, no como una cifra definitiva, sino como una herramienta para visualizar la magnitud del evento. De la misma manera, los que permanecieron fieles representarían los 2/3 restantes, lo que daría una cifra aproximada de 666.666.666.667. Esto muestra una división clara en términos proporcionales, una parte que cae y otra que permanece. Este análisis no pretende afirmar números exactos, sino ayudar a comprender el tamaño del impacto. El lenguaje bíblico utiliza proporciones grandes para comunicar realidades que están fuera de la escala humana. Lo que el texto bíblico deja claro no es el número preciso, sino la magnitud. No fue un incidente pequeño, fue una ruptura masiva dentro de una estructura que ya era inmensamente grande. Una vez consumado el golpe y aplicada la proporción del tercio, L, surge la pregunta que define nuestra realidad actual. ¿Dónde están esas 333.333 millones de entidades? La Biblia es específica en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, y las arrojó sobre la tierra. Esto significa que la pérdida de la tercera parte no dejó un vacío en el cosmos, sino que generó una presión de saturación en el ecosistema terrestre. Si tomamos la superficie de tierra firme de nuestro planeta, aproximadamente 148.940.000 kilómetros cuadrados, y la relacionamos con la cifra de la caída, L, el resultado es una referencia de gran impacto. La densidad táctica sería de aproximadamente 2.238 entidades caídas por cada kilómetro cuadrado. Esto no debe entenderse como una distribución exacta, sino como una forma de visualizar la magnitud. La implicación es que no existe un solo rincón geográfico, por desierto o remoto que parezca, que esté completamente fuera de esta realidad. Aquello que percibimos como vacío no necesariamente lo es en términos espirituales. En ciudades densamente pobladas, esta dinámica se intensifica, no porque exista un conteo literal en cada punto, sino porque la concentración de personas genera más puntos de interacción. Esto crea una atmósfera donde las decisiones colectivas, la cultura y el comportamiento pueden verse influenciados con mayor intensidad. Un análisis más profundo muestra que estos 333.000 millones no operan todos con la misma libertad. La Biblia presenta distintos niveles de actividad y restricción. En Efesios capítulo 6, verso 12, se describe el frente operativo, donde se habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales, lo que indica una estructura activa con movilidad en las regiones celestes. Por otro lado, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, se menciona que algunos fueron arrojados a prisiones de oscuridad, lo que muestra que existe un grupo bajo restricción, sin capacidad de operar libremente. Asimismo, en Apocalipsis capítulo 9 se describe el contingente del abismo, un grupo contenido que permanece en espera de un momento determinado. Dentro de esta realidad también existe una organización,
Los principados actúan como arquitectos de sistemas, influyendo en naciones y en el curso de la historia. Las potestades operan dentro de marcos de autoridad. Los gobernadores de las tinieblas influyen en la cultura, en lo que las personas piensan, desean y consideran normal. Y las huestes espirituales representan el nivel más cercano, enfocado en lo individual, familiar y cotidiano. Esta masa opera bajo una estructura organizada que, en términos comparativos, supera ampliamente a la humanidad. Si se toma la población actual, la relación es de más de 41:1. Sin embargo, este análisis no debe entenderse como una medición exacta, sino como una forma de comprender la escala del fenómeno descrito. Al contrastar lo descrito con Daniel capítulo 7, verso 10, y Apocalipsis capítulo 5, verso 11, se observa una coherencia en la forma en que la Biblia presenta grandes cantidades. Esto refuerza que no se trata de exageración, sino de una manera consistente de describir una realidad que supera la escala humana. De este análisis se desprenden 3 conclusiones. Primero, que lo invisible no significa ausencia, sino una realidad que no se percibe con los sentidos físicos. Segundo, que aunque la proporción frente a la humanidad puede parecer alta, el mismo marco bíblico muestra que los 2/3 remanentes, 66.666.666.667, mantienen una superioridad numérica sobre los caídos. Y tercero, que la repetición de patrones numéricos en diferentes textos bíblicos muestra coherencia, lo que permite estudiar este tema con seriedad, siempre reconociendo los límites del entendimiento humano. Después de auditar las cifras, los rangos y la densidad de ocupación de este escenario, la pregunta final ya no es matemática, sino personal. ¿Qué esperanza tiene el ser humano frente a una realidad tan amplia? Aquí es donde el análisis deja de ser solo informativo y se vuelve confrontativo para el analista bíblico. Ya no se trata solo de entender datos, sino de reconocer la posición en la que cada uno se encuentra dentro de este panorama. La respuesta no está en la capacidad humana, sino en la jurisdicción de Jesucristo. La Escritura muestra que, aunque existe una estructura activa de oposición, su condición no es de victoria, sino de derrota legal. En Colosenses capítulo 2, verso 15, se declara que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que, aunque operen, su autoridad ya ha sido anulada. Su influencia se sostiene en el engaño, no en un dominio legítimo. Desde esta perspectiva, el analista bíblico entiende que el verdadero campo de batalla no es solo externo, sino interno. Es una lucha por la verdad, por la mente y por la decisión. El enemigo no necesita fuerza cuando puede operar con confusión. Por eso, el punto crítico no es cuánto poder tienen, sino si la persona reconoce o no la victoria ya establecida por Cristo. Aquí entra el segundo elemento, el refugio. Entregar la vida a Jesús no es solo una práctica religiosa, ni una emoción momentánea. Es un cambio de posición. Es salir de una esfera de influencia y entrar en otra. Es pasar de estar expuesto a una estructura de presión a estar bajo la cobertura de un reino que mantiene el orden y la autoridad. Fuera de Cristo, el ser humano permanece vulnerable dentro de un sistema de influencia constante. En Cristo, la Escritura declara en Efesios capítulo 1, verso 21, que Él está por encima de todo principado y potestad. Esto redefine completamente la posición del creyente. No es solo protegido, sino reubicado en una autoridad superior. Esto confronta directamente al analista bíblico, porque ya no puede mantenerse como un observador neutral. La información exige una respuesta. No basta con entender el sistema. Es necesario decidir dónde se está dentro de él. La conclusión es clara. El llamado no es a la independencia, sino a la reconciliación. La misma raíz de la rebelión fue el deseo de autonomía, y ese mismo mensaje sigue presente hoy en la cultura. Pero la verdadera libertad no está en separarse de Dios, sino en volver a Él. Si alguien percibe confusión, presión o desorden en su entorno o en su interior, debe entender que no es un fenómeno aislado.
pero también debe saber que hay una salida. La puerta no está cerrada. La invitación sigue vigente. Al responder a ese llamado, la persona deja de ser parte pasiva dentro de un escenario de conflicto y pasa a una posición definida dentro del reino. Ya no es solo alguien que observa la realidad, sino alguien que ha tomado lugar en ella. El análisis termina aquí, pero la decisión permanece abierta. La realidad ha sido expuesta. La victoria está establecida. La pregunta final no es teórica, es personal. ¿En qué lado estás? Si este análisis ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con otros. Te suscribas al canal El Analista Bíblico y formes parte de esta comunidad que busca entender la verdad con profundidad y claridad.